Buenos días a todos, bienvenidos para un encuentro más, para compartir la palabra de Dios y un tiempo también de alabanza en la congregación. Vamos a leer un brevísimo pasaje, hermanos, en esta mañana antes de empezar a cantar. Y dice el Salmo 100, cantad alegres a Dios. No cantamos por compromiso, porque estamos acá, No cantamos porque, sabemos las canciones. Cantamos alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Dice el verso 3, reconocer que Jehová es Dios. Y dice el verso 4, entrar por sus puertas con acción de gracias. Alabadle, bendecírselo. Que Dios nos ayude esta mañana para que podamos cantar con esta actitud de corazón. Cantar alegres, reconocer que Él es Dios y alabarle y bendecir así su nombre. Vamos con la canción 30. Cuando Cristo venga a mi corazón, mi vida entera cambia. Vamos. No les digo entonces cuántos años tiene la canción porque sería una infidencia, pero hermosa canción, Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar eso. Vamos a repetir solamente la primera estrofa y el coro, nada más, para recordar esta hermosa canción que cantó hace tanto tiempo, pero que tiene una verdad tan profunda en el corazón. ¿Vamos? A ver. Compartir todos este pensamiento y decir, mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Canción 125, vamos a cantar ahora. La única razón de mi adoración eres tú, mi Señor. Canción número 125. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Vamos, 125, la tiene presente más o menos, ¿sí? Muy bien, vamos. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para mí
es fuerte, es poderoso, es majestuoso, es invencible y no hay nadie como Él. ¿Estamos convencidos de esto? Dios nos ha hecho, hermanos queridos, para que estemos convencidos que esto es así. Una cosa es cantarlo, otra cosa es sostenerlo en nuestras convicciones. Y esta es la idea, que estemos convencidos que esto que cantamos es una realidad. El Señor es grande, es poderoso y no hay nadie como Él. De este Señor queremos hablar en esta mañana, si Él nos permite en su misericordia. Vamos a orar para que nos bendiga en esta hora, bendiga la palabra que vamos a compartir a Norberto, que va a tener el privilegio de hablarnos la palabra del Señor. Edgardo Cabal nos guía su oración en esta mañana. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de alabarte, de reunirnos en tu nombre y de abrir tu palabra. Gracias, Padre, porque a través de las canciones podemos contemplarte, podemos verte, podemos conocerte más. Pero no hay nada que se compare a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. No un Cristo de la historia, sino un Cristo personal en cada una de nuestras vidas. Y por eso te damos gracias, Señor, que nos vas a hablar a través de tu palabra y vas a usar a tu siervo, Norberto, y vas a poner palabras en su boca para que nosotros seamos edificados. Padre Celestial, queremos rogarte para que prepares nuestro oído, nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir. Amén. Y que haga el efecto para el cual tú le envías. Te lo rogamos en el nombre y por los méritos del Señor Jesucristo. Amén. 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 Número 152. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. Este es Jesucristo, lo que Él hizo, su obra plasmada en esta hermosa letra que solemos cantar y que vamos a cantar hoy antes de que Norberto comparta la palabra con nosotros. Ponemos de pie y cantamos la canción 152. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Al final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré. Oramos a Dios. Luego Norberto pasa a tomar la palabra de Dios. Padre, gracias por compartir juntos este momento. Momento de alabanza, momento de reconocimiento y también momento de reflexión. Pensamos en el gran amor de Jesucristo y queremos, Padre, que al escuchar tu palabra podamos tomar decisiones conforme a este gran amor con que tú nos has amado. Bendice a Norberto que tomará la palabra, bendice a las personas presentes hoy y danos un buen tiempo para compartir y para escuchar tu voz. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.
Muy buenos días, hermanos. Buenas tardes, iba a decir, no, buenos días a todos los que no saludé todavía. Con la ayuda del Señor vamos a introducirnos en la palabra de Él. Y quiero comenzar en esta mañana con un texto, con un salmo que nos recuerda algo importante del cual va a ser materia prima para el tema de hoy. Dice el Salmo 90, 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y dice el versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. El salmista nos explica en este salmo qué tan resistentes somos, qué tan duraderos somos y hasta dónde podemos llegar, pero la necesidad de que Dios nos enseñe a contar los días de tal forma que traigamos al corazón sabiduría. ¿Por qué esta introducción? Porque quiero dar la bienvenida a un tema muy particular, el que voy a tratar hoy, y es acerca de la paciencia. Cuando el apóstol Pablo en Gálatas 5, 22 y 23 nos habla del fruto del Espíritu, enumera varios aspectos de este fruto del Espíritu, varios ingredientes de este fruto del Espíritu, y entre ellos se destaca la paciencia. Claro, se destaca en la Escritura, pero evidentemente en el mundo actual no se destaca. De hecho, casi nadie la toma en serio la paciencia, casi nadie la toma como una virtud, como algo bueno. Cuando vos presentás un currículum para el trabajo, jamás se te ocurriría poner, y además soy muy paciente. Vos ponés los estudios tuyos, la experiencia laboral, pero a nadie se le ocurriría decir, y muy paciente. ¿Por qué no? Porque no corresponde, por ahí vos decís. No, porque no se usa. De hecho, casi nadie recuerda a la paciencia como una virtud, solamente aquellos que realmente la valoran y en las que son ejercitados. Pero por lo general, cuando vos salís a la ruta y ya en el peaje tenés 3, 4, 5 autos y esto no avanza, y la impaciencia te cobre y se te acabó la paciencia y recién saliste del viaje, capaz que lo acabas de iniciar, pero ya se te fue la paciencia. Si te regalan tecnología nueva, ya sea el smartphone, si sea una notebook, si sea lo que sea, vos decís, y ahora me la tengo que aprender, y se actualizó el Android y se actualizó el software. Yo la verdad no tengo paciencia para esto. ¿Querés hacerlo vos? Porque no tengo paciencia. No hay paciencia. El impaciente no tiene paciencia. Y a veces no querés aprender para tener paciencia, lo cual te quedás sin paciencia. Bueno, la paciencia evidentemente no es una virtud. ¿Saben? En la época de las redes, en esta época más precisamente cuando se postea algo en Facebook, cuando se tuitea algo, cuando se pone algo en Instagram, es increíble la impaciencia por contestar. Alguien te retuitea algo, pero a los segundos de haberlo puesto, alguien te vuelve a postear algo al segundo o un microsegundo de poner. Nadie se aguanta, hay una velocidad en esto, y esto también denota impaciencia. Saben que creo que la consideraríamos una virtud, algo muy valioso, si nos lloviera del cielo, como pasaba en la antigüedad, en el peregrinar del pueblo de Israel, que le llovía maná. Si nos lloviera paciencia, o sea que nos acostamos impacientes y nos levantamos el otro día pacientes. Mientras dormimos se genera la paciencia. Qué virtud la paciencia, la verdad, qué lindo tener paciencia. Claro, porque no costó nada si estabas durmiendo cuando adquiriste paciencia. Pero ninguna parte, ningún atributo de este fruto del Espíritu se consigue de la noche a la mañana. No funciona así. No funciona así. Y saben que Pablo en Efesios, vamos a leer si me acompañan, Efesios 4, versículo 22, nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos, dice el versículo 24, estoy leyendo Efesios 4, 24, y vestíos del nuevo hombre, o sea, del hombre convertido
a Dios, del Hijo de Dios, de que creyó en Cristo, está hablando acá, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y dice más, por lo cual, desechando la mentira, habla de verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y empiezas a hacer una lista de qué cosas que antes hacías, ahora no las haces más, porque es el nuevo hombre. Y en el nuevo hombre abunda la paciencia, porque esto viene de Dios. Pero no abunda porque sí, abunda porque Dios trabaja en nosotros la paciencia. Miren, desde la eternidad pasada, vamos a ver lo que nos dice Romanos 8, 28 y 29, nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, o sea Jesús, para que Él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, estamos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Jesús. Y en la historia de Jesús hubo mucho de la paciencia. Jesús tuvo muchísima paciencia con todos los que le rodeaban. Y claro, hablando de paciencia y de tiempos largos, como Dios vive en la eternidad, nosotros tenemos un problema grande con el calendario de Dios. Siempre pensamos que Dios va muy lento porque no nos concede las cosas que queremos nosotros en el tiempo que nosotros las queremos y cómo nosotros las queremos. Claro, ¿qué digo? Se las pedimos a Dios con condiciones, claro. Pero Dios tiene un tiempo y a veces no entendemos el tiempo de Dios, porque para Él 1000 años es como un día y yo no llego ni a 100 años, porque leímos recién que en los más robustos, dice Salmo 90, 80. Yo les cuento, yo tengo una tía en Tucumán que tiene 95 y sigue contando, creo que va a ser 96 en agosto. Pero bueno, la Biblia dice que los más robustos llegan a los 80. Con todo, es molestia todo y el cuerpo cada vez pesa más. Pero como nosotros somos mortales, vivimos apurados porque encima te dicen la vida es tan corta, te dicen, claro, entonces hay que apurarse porque si la vida es corta tenemos que hacer todo rápido y no tenemos tiempo para perder. O sea que Dios nunca anda rápido y nosotros nunca andamos lentos por falta de tiempo. Sería algo así. El calendario de Dios es tan diferente. Miren, Dios le hace una promesa de un hijo a Abraham cuando ya estaba tan viejo que podríamos considerarlo que estaba muerto de viejo. Muy viejito estaba Abraham. Para colmo, la imposibilidad del hijo porque su esposa Sara era estéril, así que ya estaba descartada. Claro, uno cuando dice Dios le promete un hijo a Abraham, quisiera que ya esa misma noche de la promesa Sara pueda quedar embarazada. Pero ¿saben qué? Los tiempos de Dios son tan distintos. 25 años después viene la promesa, se cumple esa la promesa. Claro, en el medio de esos 25 años, Sara se desespera, Abraham se impacienta. Sara le da a Agar, su esclava, a Abraham, para que tenga un hijo. Nace Ismael y hasta hoy tenemos guerra en Medio Oriente. O sea, ¿qué pasó con la paciencia? Bueno, se acabó la paciencia, no ganó la impaciencia. Y hay veces que no sabemos esperar. Y Dios tiene un plan, por ejemplo, para el pueblo de Israel, para el pueblo hebreo, que pasa 400 años en la esclavitud en Egipto, 4 siglos. Ni nosotros como país tenemos tantos siglos. 4 siglos en la esclavitud. Moisés, que es el protagonista principal de este plan que tiene Dios para Israel, recién es usado a los 80 años. Pero ¿cuál es el problema con Dios y la lentitud? ¿Por qué tiene que ser todo tan lento? O nosotros no sabemos esperar. Por eso la Biblia dice que tenemos que ser pacientes, porque inclusive Pablo llama a Dios el Dios de la paciencia. Para aprender a la paciencia tenemos que aprender a caminar con Dios. Y claro, es que para Dios 1000 años es como un día. O sea que cuando
Moisés tenía que ser usado a los 80, no pasó ni un día en el calendario de Dios. Por eso es tan distinto el calendario de Dios con nosotros. Nosotros no llegamos ni a 100 y para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ven que hay una diferencia muy grande en el calendario de Dios y el nuestro. Y Cristo nace en Belén, vive su vida, hace toda la cantidad de obras que hace, que dice Lucas que si se escribieran en un libro no entrarían los libros en el mundo para guardar tantas cosas que hizo el Señor Jesús. Muere, resucita, dice que va a venir y ya pasaron 2000 años. ¿Y cuándo viene el Señor Jesús? Ya esperamos 2000 años. O sea, no termina de venir. O somos muy impacientes nosotros o no sabemos esperar, que es casi lo mismo. Así es nuestra impaciencia, así es la falta de paciencia. Así que en el fruto del Espíritu, lo que a nosotros siempre nos falta es paciencia para saber esperar. Y vamos a avanzar. Para caminar rápido no podemos ir así con Dios. Si queremos caminar rápido y a nuestro tiempo y a nuestro ritmo, no podemos decir que estamos caminando con Dios. Si queremos caminar cada día tomados de la mano de Dios, nos tenemos que adaptar a los tiempos que marca Dios, a la forma de caminar de Dios, a la paciencia que nos pide Dios y al ritmo de Dios. O sea que si vos querés ir caminando a 80 y Dios te dice que camines a 20, ¿cómo así tomado de la mano de Dios así caminando? No podés, porque tenés que ir a los tiempos de Dios. Ahora, ¿cómo se forma la paciencia? En la vida secular, en la vida mundana, en el sistema mundo, uno estudia, se desarrolla a nivel intelectual, termina la primaria, termina la secundaria, empieza la facultad, consigue un trabajo durante el estudio o cuando termina, logra una estabilidad laboral, económica, se compra el auto, se compra la casa o lo que venga primero, está la familia, listo, ya llegaste al objetivo. ¡Wow! ¡Qué ascenso rápido!, ¿no? Vamos, todo para arriba. O sea, la mayoría anhela eso y cuenta con eso. Que después les salga o no, bueno, es otra cosa. Pero por lo general es así. Dios usa otro tipo de estrategia. Dios, para ejercitar tu paciencia y para que llegues al objetivo, te manda tribulación y pruebas. ¿Y a quién le gusta sufrir? ¿Qué hay de divertido en las pruebas? Bueno, la Biblia fundamenta que la paciencia viene de las tribulaciones. Dios te manda tribulación para formar tu carácter, como se forma con la dureza con la que se forma el diamante. El diamante se forma a grandes profundidades de la tierra, 150, 200 metros bajo tierra, se forma un diamante por miles de años, por mucho tiempo. Y cuando sale el diamante, sale fuerte, sale firme, como el carácter bajo presión, como el diamante bajo presión. Así te forma Dios contra el sistema mundo que te promueve rapidísimo. Bueno, Dios tiene otros tiempos, tiene otro calendario. Y Pablo asegura esto en Romanos 5.3. Si me acompañan, ya que estamos por acá por Romanos, vamos a leer 5.3 de Romanos, en donde dice, viene hablando desde el versículo 1, que justificado por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo esto, dice el versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo, Pablo? Que nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Y qué hay de lindo en la tribulación? La tribulación es sufrimiento. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ah, bueno, Pablo, ahora sí entiendo. Claro, porque hasta aquí Pablo viene diciendo que la tribulación produce paciencia y nos gozamos, aplaudimos la tribulación. ¿A quién le gusta sufrir? Por lo general en la tribulación, preguntarle a cualquiera que ande por la calle, ¿a vos te gustaría sufrir? No, entonces tiene que ser gritado a toda costa. ¿A quién le va a querer gustar sufrir? Sin embargo, nosotros estamos prácticamente predestinados por Dios para sufrir. Nosotros, y hablo de los cristianos, los hijos de Dios, los que no son hijos de Dios y son hijos del diablo por ahora, hasta que se arrepienten de sus pecados y crean a Jesús y Él sea su Salvador y su Señor en sus vidas. Los creyentes, los hijos de Dios, estamos destinados a sufrir.
¿Por qué? ¿Porque a Dios le gusta que suframos? No, porque, miren, hay una función principal de la paciencia que vamos a leerla en Hebreos. Si me acompañan, 12.1. Hebreos 12.1 dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La paciencia es necesaria para dar testimonio de nuestra fe en Dios en toda circunstancia. Un cristiano impaciente por lo general es una persona aireada, imprudente, inmadura, que le da lugar al diablo y le da mala reputación a la fe, a Dios, porque piensan los demás, al ver un cristiano dudar de Dios y impacientarse, que Dios le puede llegar a fallar. Dios jamás falla, Dios jamás llega tarde, Dios jamás falta en ninguna de sus promesas, pero tenemos que esperarla con paciencia. Miren, la estrategia de Dios en cuanto a la paciencia la podemos ver reflejada en José. José es vendido por sus hermanos, repudiado por sus hermanos, rechazados. Termina como en un pozo, porque lo echan en un pozo para esperar que una caravana pase. Lo venden a los mercaderes, termina en Egipto. Le va a servir a Potifar, un amo egipcio. Le sirve fielmente a Dios, le sirve fielmente a Potifar. La mujer de Potifar lo codicia y lo quiere hacer pecar en un pecado sexual importantemente grosso. José a toda costa no quiere ofender a Dios, no quiere ofender a su amo Potifar y no quiere ofender tampoco a la mujer de Potifar, que también es su jefa, y termina acusado de abuso sexual cuando él era inocente y termina en la cárcel. Miren la estrategia de Dios para desarrollar la paciencia de José, toda la tribulación que tiene José, que es encarcelado injustamente porque no hizo nada. Sin embargo, los hermanos, un tiempo después, vienen en medio de una hambruna a comprar comida de Egipto, y ¿quién se encuentra? A José. Porque Dios lo prosperó tanto después a José, que llegó a ser la mano derecha del faraón de Egipto, del rey de Egipto. Él era el que administraba la comida. Entonces, ¿a quién le van a pedir comida? A José. Cuando los hermanos llegan ante José, espantados, horrorizados, che, ¿este no es José? No sé, se parece, pero no. Cuando se acercan a José, José le dice: sí, acérquense, yo soy José, el que ustedes vendieron. Y si no, de espanto, entonces José le dice: no, hermanos, tranquilos. Ustedes hicieron esto para mal, me quisieron afrentar. Sin embargo, en los cielos estaba planeado que yo viva esto para supervivencia, para salvar a muchos. Y José demuestra con madurez, sabiendo esperar, la paciencia de José. ¿Cuánto aguantó José para llegar hasta acá? ¿Cuán grande es el premio para el cristiano que aguanta en paciencia, en dependencia de Dios, a que Dios le conceda las peticiones de su corazón en el tiempo de Dios? ¿Se imaginan hoy si nos pasaran a nosotros lo de José, no? Estaríamos en terapia con el psicólogo. ¿Saben qué? Yo tuve un trauma de chiquito, a mí me vendieron los hermanos, me metieron en un pozo, y yo la verdad no entendía nada, y encima pasaron unos mercaderes y me vendieron, y yo no puedo soportar este trauma, no lo puedo superar. No, a José no le pasó eso. Dios garantizó eso, porque esto fue planeado en los cielos para el bien de José, para el bien de aquel que cree en Dios, para el bien de aquel que es ejercitado en la paciencia. Y claro, la impaciencia refleja también una falta de gracia. Dios nos ha perdonado tantas veces en Jesús. Tanta gracia abunda de parte de Dios para con nosotros. ¿Saben? Yo no sé ustedes, pero yo ya perdí la cuenta cuántas veces me perdonó Dios. Por eso la paciencia sirve para perseverar y esperar en mansedumbre, según leíamos en Efesios, con amor y en el vínculo de la paz. Y Pedro, hablando de paciencia, le pregunta a Pedro, que es bastante impaciente, le pregunta al Señor Jesús. Claro, al ver que el Señor Jesús perdona a todos, Jesús
se presenta como una situación donde dice tus pecados son perdonados, vete y no peques más, perdona a este, perdona al otro. Claro, Pedro ve tanto perdón suelto que empieza a preguntarse, ¿y qué pasaría si a mí alguien viene y me ofende? Normalmente un judío tradicional, clásico, te perdona hasta 3 veces y ya considerate dichoso. La paciencia del judío termina ahí, en la tercera vez que te perdonó. La frase la tercera es la vencida, capaz que se inventó por ahí. Entonces Pedro, sabiendo esa costumbre judía, le dice al Señor Jesús, ¿qué tengo que perdonar? 7 veces, como una exageración. Y el Señor Jesús le dice, no, Pedro, 70 veces 7 le dice. O sea que cada vez que pase, tenés que perdonar. Así es la paciencia. Para eso sirve la paciencia, para aprender a perdonar. ¿Qué utilidad le damos a la paciencia? El perdón. Dios nos perdonó tantas veces, hermanos y amigos. Tanto nos perdonó Dios, que no podríamos llevar la cuenta. La paciencia es necesaria para reflejar el carácter de Dios a un mundo que no cree. La paciencia refleja la misericordia de Dios para con el incrédulo, sobre todo para con nosotros, sus hijos, los hijos. Y la paciencia de Dios también sirve, por eso Pablo decía, el Dios de toda paciencia en Romanos, para contener su ira. Un Dios airado que no consigue reconciliación con el hombre hasta que Cristo hace la reconciliación muriendo en la cruz. El justo por los injustos, el sin pecado por los pecadores. Muere en una cruz el mismo Hijo de Dios para redimirnos. Nosotros no nos damos cuenta de cuánta bendición es en nuestra vida la paciencia, la que viene de Dios. Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos hace pecar. No tenemos la santidad de Dios y no la vamos a poder tener en esta tierra con este estuche que tenemos. Sin embargo, Dios dice, sé santo porque yo soy santo. La orden sigue vigente, tenemos que ser santos porque Dios es santo. Pero claro, naturalizamos tanto el pecado que a nosotros, comparado con la santidad de Dios, nunca nos parece grave nuestro pecado. Porque estamos acostumbrados, nacemos en pecado, vivimos en pecado, trabajamos con gente que está en pecado, nos movemos en un ambiente de pecado, hasta que tengamos un cuerpo nuevo, allá en los cielos, sin pecado. Pero mientras tanto, no le damos tanta importancia al pecado, y es grave el pecado. El Señor Jesús murió por nuestro pecado. Y en el Antiguo Testamento hay una frase, también en el Nuevo se repite muchas veces, que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Díganme si esto no demuestra paciencia. ¿Saben qué? En la misma expresión se repite con distintos argumentos o distintas órdenes, pero lento para la ira y grande en misericordia, clemente Dios. Y lo dice, escuchen, Éxodo 34:6, Números 14:18, Nehemías 9:17, Salmos 86:15, Salmo 103:8, Salmo 145:8, Joel 2:13, Jonás 4:2, Nahum 1:3. No es por casualidad que Pablo diga en Romanos 15:5, el Dios de toda paciencia. Qué ejemplo, ¿no?, de Dios que nos da la paciencia. ¿En qué forma de ejercitarnos tendríamos que tenerlo? ¿Qué gimnasio espiritual para desarrollar músculos de paciencia que no tenemos? Ahora, lo curioso es ver cómo el Hijo de Dios pierde la paciencia cuando tenemos un Dios de tanta paciencia, un Padre tan paciente. Hay ejemplos muy claros. Imagínense, Dios lo manda a Jonás a Nínive, todos conocen la historia. Jonás le dice, no, yo para allá no voy. Yo no tengo paciencia para lidiar con ninivitas. Son criminales, son salvajes, son malos. Dios le dice, Jonás, anda, yo necesito que sepan que si no se arrepienten los voy a destruir. Jonás, ¿qué hace? Se va para otro lado. ¿Dónde termina Jonás? Escupido por un pez en las playas de Nínive. Entra Jonás a Nínive, terrible avivamiento espiritual. Se arrepienten todos, el rey manda que se arrepientan, hasta los animales se vistieron de silicio, de ceniza. ¿Qué pasa? Dios los perdona. ¿Cómo está Jonás? Con trompa, airado. ¿Qué pasó? Jonás, perdiste la paciencia. Y Dios le pregunta, ¿por qué esa cara? ¿Por qué esa cara de amargado? ¿Qué te pasó, Jonás? No, estoy enojado. ¿Por qué estás enojado? ¿Y por lo que hiciste vos? Dice, mira, ahí están todos perdonaditos, los ninivitas. No era que lo ibas a destruir. Yo sabía, por eso no quería venir, porque sabía que los iba a perdonar. Pero Dios es así.
es lento para la ira y grande en misericordia. No quiere que nadie se pierda, quiere que todo proceda a arrepentimiento. Él quiere dar la oportunidad a todos. En esta mañana te está dando la oportunidad a vos al escuchar esto, para que te arrepientas de tus cosas malas y se las des a Dios para que las destruya y para que te haga un hijo de Él. Porque Dios, el amor de Dios funciona así. Él da oportunidades. Ahora, Jacobo y Juan se lucieron. Si vamos a Lucas 9:51, ¿me acompañan? 9:51 de Lucas. Vamos a leer así. Lucas 9:51. Cuando el hombre de Dios o el siervo de Dios pierde la paciencia. Dice versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en que él, Jesús, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Toda su actitud estaba puesta en Jerusalén para morir allí. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron los samaritanos. Claro, eran judíos, los samaritanos andaban peleados hace muchos años, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? Así. Y perdieron la paciencia, ¿no? ¿Y dónde está la misericordia de Dios ahí? Entonces, volviéndose él, Jesús los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Como diciendo: muchachos, lo desconozco. O sea, ustedes andan conmigo. Claro, ellos andaban con Jesús y se envalentonaron tanto que dijeron: Señor, no nos dejan entrar allá en Samaria. ¿Querés que hagamos bajar fuego y que lo consuma todo como hizo Elías? Y Jesús dijo: que hagamos descender fuego y que lo consuman todos. Como diciendo, ¿desde cuándo ellos forman parte de la Trinidad, no? O sea, ¿qué poder? Y le dice al Señor Jesús en el 56: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas de los hombres, sino para salvarlas. Ese es el mensaje de esta mañana, que Dios es el Dios de la paciencia, es el Dios que espera. ¿Qué está esperando? Que vengas a Él. ¿Por qué dice Pedro que la venida del Señor Jesús Dios no la retarda por gusto, porque se le ocurrió a Él? No, la retrasa, no porque está atrasado el reloj de Dios, no, por las oportunidades que te da el Dios de la paciencia. Él está esperando un número de redimidos para que su Hijo amado venga a buscarnos a todos y se complete ese número y vayamos todos a encontrarnos con Jesús en las nubes. Así funciona la paciencia, así debería funcionar la paciencia en nosotros, para reflejar la paciencia, que es el carácter también, uno de los atributos de Dios. La paciencia es una cualidad tan hermosa como Dios la plantea, que nosotros a veces la perdemos. Y Dios nos invita en esta mañana a tener paciencia, para soportar con paciencia, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero con un compromiso de poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si vos no tenés esa mirada puesta en Jesús, la paciencia no la vas a conseguir de un día para otro, ni que te esfuerces, porque Dios está trabajando en cada uno a su tiempo, a su forma, la paciencia. En esta mañana que quiero que esto quede claro, ¿no? Que la paciencia para nosotros tiene que ser una virtud, tiene que ser una virtud deseada para poder reflejar a un mundo que no cree. ¿Cómo nos perdonó Dios a nosotros? ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánta paciencia nos tiene? ¿Sabes? En esta mañana Dios quiere que vengas. Jesús quiere perdonar tu vida. Dios quiere hacerte un hijo suyo. Que podamos en esta semana que hoy arranca demostrarle al mundo cuánta paciencia nos tuvo Dios a nosotros, para que podamos ganarles para Cristo, para que podamos ganarlos para Dios, para que en esta semana vos tengas la paciencia para aguantar a tu jefe, a tu entorno, tus situaciones, y que si no tenés paciencia se la puedas pedir a Dios. Dios, dame paciencia para aguantar esto. No tengo paciencia. Sos el Dios de la paciencia. Dame paciencia. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Agradecemos a Dios por la palabra que hemos compartido. Nos quedamos con este texto que nuestro hermano nos leía, cuando dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, y agrega:
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por supuesto, esta es una virtud que tiene que ver mucho con la presencia de Dios en nosotros. Para correr con paciencia necesitamos mirar a Jesucristo. Y esta es la propuesta en esta mañana, que usted, que nos acompaña en esta hora, pueda mirar a Jesucristo, mirar su obra realizada en la cruz, mirar su sangre vertida por nuestros pecados y aceptarle como único y suficiente Salvador personal. Así podrá usted correr con paciencia la carrera que tiene por delante, puestos los ojos en él. Que Dios bendiga la palabra en esta hora, queridos hermanos.